convertido en uno de los personajes más queridos de la franquicia Rápidos y Furiosos, cuyo personaje dejaría un lugar en la historia del cine, con una trayectoria que todavía prometía sus mejores años en pantalla y un estilo de vida que servía de ejemplo. Sería en busca de la adrenalina que disfrutaba tanto su personaje como él mismo, lo que lo llevaría a un explosivo final que lo dejaría irreconocible. Pues ni siquiera uno de sus mejores amigos, quien lo acompañó ese trágico día, se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir aquella tarde, pues sería él quien cambiaría el rumbo de la historia de Paul Walker, la tarde del 30 de noviembre de 2013. Y es que desde la mañana de ese día, el actor había planificado salir con su hija y su madre a comprar un árbol de Navidad esa tarde, pero recibiría un mensaje de su amigo, el piloto y asesor financiero Roger Rhodes, quien le recordaría que debían cumplir con un evento de caridad de la fundación que entre ambos manejaba, Reach Out Worldwide. Se trataba de una exposición de autos deportivos cuyo objetivo era recaudar fondos para ayudar a las víctimas del tifón Haiyan, que acababa de azotar el sureste asiático a inicios de noviembre. Dada la importancia del evento, Paul cambiaría sus planes y se presentó al acto, sin saber que esto cambiaría no solo sus planes, sino los de toda su familia, cuando una vez finalizado el evento abordó un Porsche Carrera GT rojo. No obstante, Rhodes sería quien se pondría tras el volante mientras que Walker iba como copiloto cuando salieron de dicho evento en el barrio de Valencia de la ciudad de Santa Clarita en California, la zona en la que Rhodes alcanzaría una velocidad aproximada de 150 km por hora. Cuando alcanzaría la calle Hércules, el lugar exacto en el que Rhodes presuntamente perdería el control y estrellaría el auto contra un poste de luz y dos árboles tras salirse de la curva, lo que provocaría que el vehículo se viera consumido por las llamas en cuestión de segundos. Todo el accidente sería captado por una cámara de seguridad de la calle, y los primeros en llegar serían conocidos del actor que también acababan de salir del evento y sabían que él iba en el vehículo. Uno de ellos sería el hijo de Rhodes, quien acompañado por más de 8 personas intentaba desesperadamente apagar las llamas con extintores, pero la escena no cambiaría en lo absoluto y no sería hasta pasados unos minutos que llegarían las autoridades. Lamentablemente, una vez lograron desaparecer el fuego casi de inmediato, se determinó que ambos, Rhodes y Paul Walker, habían fallecido en el acto. Increíblemente, hasta ese momento los primeros en saber de la noticia hasta fantasearon con que se trataba de una escena para su famosa película, y que el auto en realidad llevaba pirotecnia que simuló un accidente. Pero la realidad era tan cruel como cualquier escena de cine. El actor tenía 40 años y tras el impacto y la explosión del vehículo, tanto su cuerpo como el de su amigo quedarían calcinados e irreconocibles, motivo por el que no fue hasta horas después de realizado el informe forense que se pudo confirmar su identidad según los registros dentales. No fue hasta ese momento que se daría a conocer la tragedia que impactaría al mundo entero, pues la víctima principal de tan trágica noticia sería Meadow Walker, la hija de Paul, quien apenas tenía 15 años y llevaba tan solo 2 años viviendo junto a él después de que éste lograra su custodia. Sin duda, en medio de la multitud de personas que lloraron su partida durante días, además de varios de sus colegas quienes lo acompañaron en Rápido y Furioso, como lo fue Vin Diesel, Meadow sería la primera en afrontar las consecuencias de su partida, pues por disposición de un juez regresaría a vivir con su madre. Pero fue entonces cuando Diesel, quien se había convertido en uno de los mejores amigos de Walker, sirvió de apoyo a la joven y cumpliría con una promesa personal que hizo a su coprotagonista, cuidar de su hija si a él llegaba a pasarle algo. Así, tras meses de papeleo, Diesel se convertiría en el tutor de Meadow, y junto a ella despedirían al actor en una ceremonia privada en el cementerio Forest Lawn de Hollywood Hills, después de que sus restos fuesen incinerados, enterrando sus cenizas. En un acto que, según algunos curiosos que lograron acercarse al lugar, verían al mismísimo Paul Walker acercarse a su hija, como si intentara despedirse. Claro que muchos aseguraron que se trataba de uno de los hermanos de Paul, a quien confundieron con él debido a su físico, pero otros aseguran que fue el espíritu del actor quien hasta su sepultura no quiso abandonar a su pequeña. Sin embargo, esa historia, cierta o no, daría pie a muchas de las teorías que desde la tragedia comenzarían a ser parte de este triste final. Pues si bien existieron reportes oficiales, como el informe forense que indicaba que Rhodes falleció por múltiples heridas traumáticas, mientras que el actor daría su último aliento a causa de los efectos combinados de heridas de traumatismo físico y térmico, lo que le causaría una rotura de mandíbula, cuello, varias costillas, brazos y varios órganos destrozados. Dicho esto, gran parte de este mismo informe fue puesto en duda, como la afirmación de que había indicios de alcohol u otras sustancias en los cuerpos de las víctimas.
así como desperfectos u obstáculos en la carretera que pudieran contribuir con el declarado accidente. Y es que desde antes del mismo, la propia comunidad de la zona en la que ocurrió todo conocían la peligrosidad de esa calle, pues en la misma área ya habían ocurrido otros accidentes. Sumado a esto, las investigaciones al respecto nunca sugirieron un ritmo constante, pues se descubriría que las piezas del auto habían sido robadas ese mismo día por operarios de la grúa que se encargaron de recoger los restos del vehículo, aunque días después los responsables fueron detenidos. Aún así, en marzo de 2014 es que saldrían los primeros resultados de la investigación principal, revelando que la razón principal del accidente fue el exceso de velocidad y el hecho de que el auto portaba neumáticos de 9 años de antigüedad. Pese a ello, casi un año después, Meadow Walker y su abuelo paterno demandaron a Porsche por el fallecimiento del actor, alegando que ese modelo de auto tenía fallas de fábrica y que no cumplía con las medidas de seguridad necesarias, lo que pudo provocar el accidente. Pero casi de inmediato la empresa automotriz respondería con muy poco tacto, que el auto había sido forzado y que toda la responsabilidad recaía en sus tripulantes, quienes violaron las normas viales. Ahora, si bien parte de razón tenía la empresa, los abogados de la hija de Paul mantienen que Porsche es responsable del accidente. Pero más allá de esto, otros aspectos alrededor del caso continuaron generando sospechas. Además, la historia cambiaría casi 4 años después cuando un nuevo informe investigativo señaló que su fallecimiento en realidad fue causado por la combinación de las contusiones, las quemaduras y la asfixia. El actor habría quedado atorado entre el tanque de nafta y el motor, lo que explica que tuviera hollín en su tráquea, indicando a su vez que Walker pudo haber pasado algunos segundos agonizando antes de fallecer, por muy poco, antes de que se viera envuelto en llamas. Por otra parte, se aseguró esta vez que no se encontraron restos de alcohol ni ninguna otra sustancia que pudiese afectar la estabilidad de las víctimas, y considerando que se trataban de 2 pilotos profesionales, expertos y conocedores de los riesgos de lo que significaba correr a altas velocidades, a medida que continuaban las investigaciones se creaban nuevas sospechas. Ahora, mientras algunos seguían creyendo que de alguna forma Walker seguía vivo, llegando incluso a acusar a la producción de la nueva película de Rápido y Furioso de ocultar la verdad, así como también a la familia Walker, basándose en, según algunas imágenes, pudieron ver al actor abrazado con familiares a horas de haber ocurrido el accidente, aunque se pudo haber tratado de algunos de los hermanos de Paul, con quienes guardaba gran parecido. No obstante, algo que sí causaría una gran incógnita fueron las fotografías que circularon sobre la placa del vehículo, la cual sería distinta a la que llevaba el vehículo horas antes del suceso. A su vez, otros hasta aseguraron que el actor habría sido trasladado a emergencias, pero que debido a la reconstrucción que hicieron en su rostro por las heridas, quedaría tan cambiado que prefirieron ocultar su identidad para que continuara teniendo la vida tranquila que tanto quería junto a su hija. Claro que esto no coincidiría con el evidente hecho de que el rodaje de la 6ª entrega de Rápido y Furioso, la cual estaba grabando en ese momento, fuese detenida por completo a raíz de su fallecimiento, pues incluso sus hermanos serían los encargados de darle vida a su personaje en un par de escenas para darle un cierre a su papel en la saga. Por otra parte, otros rumores apuntaban a que Walker y fuerzas federales simularon el accidente para meter al actor dentro del programa de protección de testigos, porque su testimonio habría ayudado a desbaratar una mafia de la venta de autos de alta gama. Pero una versión cercana, que sería un poco más respetada por su comunidad de fans, quienes siempre se opusieron a la teoría de que él fingiera su fallecimiento, aseguraba que en realidad su accidente sería provocado debido a que el actor habría descubierto un movimiento económico que incriminaba a ciertas empresas para beneficiarse del desastre de Filipinas. Si bien esta teoría tampoco pudo ser comprobada, como si la historia fuese interminable, en el 2020 saldría a la luz una nueva teoría que podría coincidir con la anterior, y esta vez vendría por parte de una fuente más respetable: la red Anonymous, la organización activista de hackers que ha desenmascarado múltiples injusticias durante años. En esta ocasión, Anonymous sorprendería a todos mencionando a diferentes celebridades, entre ellas Paul Walker, junto con ABC, Chester Bennington e incluso Lady Di, asegurando que sus fallecimientos no habrían sido accidentes o que estos decidieran atentar contra sí mismos, sino que todas las tragedias fueron causadas por una especie de mafia elitista. Esto debido a que Walker, al igual que el resto de artistas presuntamente, tendrían pruebas de casos de tráfico infantil y otros abusos que involucraban a políticos y demás figuras de la élite mundial, algo que descubriría gracias a los contactos y la información privilegiada que manejaba dentro de su compañía, la cual siempre buscaba el apoyo de muchas otras organizaciones. De nuevo se trataría de otra versión que no contaría con pruebas, como tampoco la que indicaba que su auto pudo haber sido hackeado y causar su accidente.
Mas gracias a todas estas teorías, lo que sí sería un hecho es que su fallecimiento dejaría huella no solo por la enorme pérdida que significó para familiares, amigos e incluso para el mundo del cine, sino cómo ésta alertaría sobre el significativo papel que juega la justicia en casos como el de Walker, donde las circunstancias de su fallecimiento, pese a su fama, nunca fueron esclarecidas del todo. Dicho esto, se mantiene oficialmente que se tratara de un accidente producto de la velocidad y el descuido de Rodas mientras disfrutaban de un paseo en uno de los tantos autos deportivos que ambos solían manejar. Y es que además, al poco tiempo de saberse la noticia, varios medios recordarían palabras que el mismo Paul pronunció: «Si algún día la velocidad me mata, no llores porque estaba sonriendo». Una frase que serviría de consuelo y nada más, pues hasta años más tarde muchos recuerdan su partida con gran dolor. Y no fue hasta el 2015 que se estrenaría la última entrega de Rápido y Furioso en la que participó, y donde harían una escena en su honor donde su personaje, el querido Brian O'Connor, seguía su propio camino en la carretera, alejándose de su familia. Pero para entender un poco más esa huella que dejaría Walker en millones de personas, incluso antes de su partida, es necesario conocer un poco más sobre su recorrido dentro y fuera de los sets de grabación. Todo eso lo que lo llevó a triunfar tanto profesional como personalmente, pues hasta la actualidad sigue siendo uno de los artistas más queridos del cine, con un legado que parte de su calidez humana y todas las labores en las que participó durante sus cortos 40 años. Paul William Walker IV nació un 12 de septiembre de 1973 en la ciudad californiana de Glendale, en los Estados Unidos, aunque se criaría en Los Ángeles, pese a que su ascendencia era mayormente inglesa, con un poco de alemana, suiza e irlandesa. Sumado a esto, su ambiente familiar, conformado por sus padres y 4 hermanos, era muy conservador, puesto que su padre era mormón e hizo que toda la familia perteneciera a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pese a ello, desde muy pequeño, gracias a su angelical atractivo, llamó la atención de productores y anuncios televisivos como el de la marca de pañales Pampers, y desde entonces continuó haciendo apariciones en pequeñas series de televisión durante parte de su infancia y adolescencia, pues su familia necesitaba dinero. No obstante, nunca abandonó sus estudios, y tras culminar la secundaria, cursaría biología marina en la Universidad Comunitaria de California, pues como gran admirador del explorador e investigador marino Jacques Cousteau, Paul le encantaba todo lo relacionado con la vida marina. Incluso tenía aficiones como salir a navegar, surfear y además practicaba artes marciales como el jiu-jitsu brasileño y el Muay Thai kickboxing. Aún así, para pagar la universidad y otros de sus gastos, incursionó en el modelaje, aunque no le gustaba este mundo, y retomaría al poco tiempo su desarrollo en la actuación. Si bien llegó a inscribirse para aquel entonces en el ejército de los Estados Unidos con la intención de colaborar en la Guerra del Golfo, no pudo ingresar y continuó actuando. De tal forma, la fama comenzó a tocar su puerta gracias a su participación en películas adolescentes como Alguien como tú y Juego de Campeones, hasta que a finales de los 90 tuvo su primera experiencia en el cine de Hollywood con el film Pleasantville, donde compartió créditos con otras jóvenes estrellas como Tobey Maguire y Reese Witherspoon. Entre tanto, en su vida personal mantendría una breve relación con la actriz Rebecca McBrien, con quien tendría su primera y única hija Meadow. Pero debido a que la relación no prosperó, la niña pasó sus primeros 13 años con su mamá hasta que Paul consiguió su custodia total en 2011, cuando la pequeña se mudaría con él. Para entonces ya el actor se había dado a conocer tanto en el cine como en la televisión, participando de grandes producciones como la película de acción Inmersión Letal junto a Jessica Alba y Bajo Cero, Rescate en la Antártida. Tal fue su ascenso en pantallas que llegaría a unir sus dos pasiones cuando fue narrador y anfitrión de la serie del canal National Geographic Expedition Great White, donde el actor formó parte de la tripulación de investigadores y exploradores que se dieron a la labor de capturar, etiquetar y liberar a 7 tiburones blancos de la costa de México, con la finalidad de conocer más sobre la especie y a su vez incentivar su protección. Ahora, más allá de su apretada agenda, nunca descuidó su rol de padre y por el contrario prefería rechazar proyectos o nuevos contratos con tal de pasar las vacaciones que tenía su hija junto a ella. Tal fue su dedicación como padre que en más de una ocasión tuvo problemas con productores a quienes les exigía agregar una cláusula en su contrato que le permitiera estar con su hija siempre que pudiera, llegando incluso a asegurar en entrevistas que aunque disfrutaba de la actuación, prefería pasar tiempo con ella, y por esto llegaba a renegar de su fama, pues deseaba poder compartir a su lado sin ser perseguido ni acosado por las cámaras y admiradores. Sin embargo, gracias a su talento, tanto en la actuación como en otras habilidades, algunas hasta extremas, desde el 2001, Walker había pasado a formar parte de la franquicia fílmica de acción Rápido y Furioso, cuando interpretó en la primera película de la saga a Brian O'Connor, quien se convertiría en uno de los personajes más queridos por el público.
Y es que aunque fueron integrando nuevos personajes, el de Brian seguía siendo un pilar entre la familia de amigos que se presentaba en la pantalla, interpretando inclusive sus propias escenas de acción, algo que en la sexta entrega de la franquicia causó que se rompieran los ligamentos cruzados. A pesar de esto, nada lo detuvo de codearse con grandes figuras del espectáculo como Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Gal Gadot y Jason Statham. De tal forma, Paul participaría hasta en 6 ediciones de la saga que transcurriría un mundo de velocidad que a su vez lo hacía disfrutar de otra de sus aficiones, manejar automóviles. Pues como entusiasta de los autos desde su adolescencia, Walker en sus descansos de Hollywood llegaría a competir en varias carreras a nivel profesional y fue patrocinado por múltiples marcas durante sus participaciones, hasta que creó la suya propia. Él mismo contaba con una colección de más de 20 autos, entre los que destacaban modelos antiguos y deportivos como el Nissan Skyline R34, que utilizó en las películas de la saga, un Ferrari Testarossa y aquel Porsche Carrera GT en el que daría su último aliento. De hecho, fue así como inició su amistad con el piloto Roger Rodas, quien se convertiría en su asesor financiero y quien lo ayudó a establecer Reach Out Worldwide, ese equipo de ayuda humanitaria con el que viajó a Chile y a Haití para ayudar a víctimas de los terremotos que sacudieron a dichos países. Es por esto que no sorprendería que fuera Rodas quien lo acompañaba aquel 30 de noviembre de 2013, cuando como pasajero de su propio Porsche, Paul perdería la vida en ese trágico accidente. De cualquier forma, más allá de la tragedia que conmocionó al mundo, desde entonces el legado de Paul, tanto en la actuación como en su vida personal, sería recordado y admirado, pues su generosidad y disposición para ayudar a otros dejaría huella en todo el que lo conoció y en miles de personas que lo admiran alrededor del mundo, sirviendo de inspiración a otros artistas y profesionales que buscan usar su voz para hacer del mundo un lugar mejor.